La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV, con la conducción de Vivi Landó, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Coomesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Atención, hablaremos de endodoncia versus implantes dentales. ¿Cuándo es aconsejable un tratamiento de endodoncia y cuándo es aconsejable los implantes dentales? ¿Quién va a hablarnos de esto, los pros, los contras, en qué momento, dependiendo de la edad, cómo viene la mano? Es nuestro invitado, el doctor Oscar Báez, odontólogo especializado en implantes dentales en la Universidad Europea de Madrid, que está acá con nosotros y en instantes vamos a estar hablando con él. ¿Por qué elegimos este tema? Porque ahora viene este dato tan interesante. Fíjate, el dilema en el tratamiento es cuándo hacer una endodoncia o extraer el diente y colocar un implante dental. El índice del éxito de los dientes tratados endodóncicamente y bien restaurados es muy elevado. De igual modo, la predictibilidad de los implantes ha mejorado mucho y son muy aplicados, reemplazando a las prótesis fijas. Ese es el tema de hoy. Atención, porque si vos estás en esto y no sabes qué hacerte, bueno, vamos a descubrir qué es lo mejor hoy con nuestro invitado. Y les agradecemos a ustedes que están del otro lado, agradecemos siempre al inicio del programa, a las empresas que están acompañando a nuestro programa, a los profesionales que vienen y nos dan su tiempo y estamos aprendiendo día a día. Y le agradecemos a Dios por el don de la vida, el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo y por todo, porque es de bien nacido ser agradecidos y porque queremos que este programa te lleve toda la información y la mejor manera de vivir. Eso es lo que queremos, apuntar siempre a lo bueno y a lo positivo. Hacemos un pequeño corte, enseguidita estamos ya con nuestro invitado, el doctor Oscar Báez, odontólogo, hablándonos de endodoncia versus implantes dentales. Ya estamos con nuestro invitado, el doctor Oscar Báez, odontólogo. Doctor, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Excelente, ¿cómo están ustedes? Súper bien y muy felices de tenerte aquí para hablar un poquito de este tema. Exactamente, queremos aclarar un poco a los pacientes que el diagnóstico siempre es muy importante antes de un tratamiento. En cualquier tratamiento médico, en general. Claro. Estamos en odontología acá, entonces lo mismo, ¿verdad? Porque muchas veces los pacientes llegan con un diente que a veces venía doliendo, por ejemplo. Es muy popular que el paciente te diga, doctor, quiero que me extraiga este diente ahora mismo, porque le estaba doliendo, ¿verdad? Sin embargo, cambie ya este diente porque me duele mucho. Claro. No es la solución esa. No es la solución. Entonces, en ese caso, por ejemplo, se hace lo que se llama tratamiento endodóntico o tratamiento de conducto, ¿verdad? El tratamiento de conducto básicamente se trata de extraer todo lo que hay dentro del conducto de la raíz del diente, ¿verdad? Si tenemos una imagen de apoyo, me encantaría si me pueden pasar. La raíz del diente tiene un conducto por donde pasan las arterias, las venas, algunos vasos linfáticos y demás, ¿verdad? Entonces,
Cuando la caries llega hasta esa pulpa, ¿verdad?, que se ve en el medio, el diente que está en el medio mismo, Sí. estamos viendo la pulpa que está en el medio. Entonces, cuando la caries llega ahí es cuando empieza a doler el diente, ¿verdad? Cuando empieza a doler, normalmente ya hay una infección Sí. que ya no puede retroceder. Entonces, directamente hay que hacer un tratamiento de conducto. Eso es cuando se infla la cara. De hecho, ahí ya estamos en un momento ya de no retroceso, digamos, ¿verdad? Cuando ya se hincha la cara es porque ya llegó a infectarse y ya se formó pus. ¿Por qué se hincha la cara? Porque como el diente en sí es un órgano muy duro, ¿verdad?, es fácil entender eso, entonces el diente no se puede inflamar, o sea, el diente no se va a Claro. hinchar, lo que se hincha es la encía al costado. Sí. ¿Por qué? Porque Se llena de pus. se llena de pus y esa pus tiene que salir por algún lado. Ahora, doctor, una consulta. Entre que comienza una caries en el diente, sea arriba, al costadito, entre los dientes o donde sea, al comenzar esa caries, uno no siente todavía dolor, ¿verdad? Cuando comienza, cuando está en la parte de arriba, por decirlo. Cuando la caries es incipiente, o sea, Eso. está empezando, uno no tiene sensibilidad. ¿Por qué? Porque el esmalte, que es la parte más externa del Sí. diente, ¿verdad?, eso no tiene nervios. El esmalte no tiene nervios, por lo tanto no tenemos ese cablecito, Claro. ¿verdad?, que llega al cerebro y le dice, ¿sabes qué? Me están invadiendo, por decir así. Pero, ¿y cuánto tiempo más o menos tarda esa caries que comienza en el inicio a llegar a la pulpa y a que ya uno sienta dolor y todo eso? ¿Cuánto tiempo puede pasar? Lo que pasa es que el tiempo también es relativo. Ah, es relativo. Relativa a la higiene, relativa a la dieta del paciente, ¿verdad? Porque si el paciente, por ejemplo, es un paciente que le gustan mucho los dulces, sabemos que los dulces se desintegran, o sea, los microorganismos lo que hacen es desintegrar los dulces y producir un ácido. Y ese ácido es lo que produce lo que es la caries, básicamente. Si uno no se higieniza, encima come muchos dulces, Sí, puede ser muy rápido ese proceso. claro. Podríamos hablar de 1 mes y medio o 2 máximo, ya está en la caries en pulpa. Pero como uno meramente tiene una higiene, por lo menos uno se cepilla una vez al día, bueno, eso puede retrasarse el tiempo. Y muchas veces también podemos hablar de una caries estática, cuando por A motivo a ese paciente se le carió, ¿verdad?, llegó a tener caries, pero el paciente tiene una buena higiene, ¿verdad? Entonces, la caries no avanza. Bueno, pero ¿por qué mi pregunta, doctor? Porque si comienza la caries, por lo que sea, porque comes todo el día, estás con caramelitos o cosas dulces, te lavas los dientes a la mañana y a la noche nada más, y durante todo el día dejas que haga efecto todo eso y que se forme la caries. Pero de ahí a que duela, pasó mucho tiempo. O sea, ese tiempo uno no fue al odontólogo para que te diga, acá tenés una caries que no te duele todavía, y poder curar eso sin necesidad de que llegue ya a la pulpa y a todos los otros lugares, que es más complicado, ¿verdad? Sí. Resulta que si uno se cepilla bien, y eso que siempre hablamos del tiempo de cepillado. 3 minutos. Como mínimo. Todos los días, ¿verdad? me acuerdo de usted, doctor, Sí. cuando me cepillo los dientes, porque algunas veces no lleva 3 minutos, porque ya me aburro. Pero trato. Es interminable, es una eternidad 3 minutos cepillándose, pero es lo que hay que hacer, o sea que le recomendamos que hagan. Para que los microorganismos puedan hacer su cometido, que es producir caries, ellos tienen que organizarse primero, ¿verdad? Entonces, si nosotros no le damos el tiempo de organizarse, porque ellos tienen que primero colonizar, ¿verdad?, se forma una primera capa que es la placa bacteriana, ¿verdad? La placa bacteriana puede tener varios estadios, ¿verdad? Sí. Entonces, si no le damos el tiempo suficiente,
no se va a producir la caries, porque ellos no tienen, es como que los obreros vienen para trabajar, primero traen su balde, su arena. No es instantáneo. Claro, entonces no es que tiempo. llegan y trabajan ya, ¿verdad? Entonces, la misma cosa. Por eso la formación de la caries, normalmente para la formación se habla de 4 factores, que es el tiempo, ¿verdad? De lo que ya hablamos. ¿Por qué el tiempo? Porque en ese tiempo va a tener, entre comillas, el tiempo de organizarse las bacterias. La dieta, ¿verdad? El microorganismo y el huésped, porque el huésped somos nosotros. Sí. Nosotros somos el huésped. Ajá. No es como se habla vulgarmente en la casa, el huésped es el que viene. No, nosotros somos el huésped. ¿Por qué el huésped? Porque también depende de en qué etapa te agarra el microorganismo, en este caso, para que forme caries. Sí. La juventud, ¿verdad? Por lo menos hasta los 18, 20, 25, inclusive en algunos casos, tiene un diente, o sea, tienen los dientes mucho más frágiles. Ah, sí. Sí, porque está menos calcificado. Vos te vas a dar cuenta que a partir de los 25, uno en la edad adulta muy pocas veces tiene caries. O sea, de repente puede aparecer una caries muy difícil. Sin embargo, la juventud, las criaturas y demás. Ay, por fin, ¿verdad? Algo bueno de cumplir años, porque siempre es acá la historia, es que cuando uno cumple años, cuando más grandes son, más problemas tenés. Con los dientes por lo menos no. Tal cual, los dientes, sí. Y otra cosa para destacar, los dientes amarillos, la gente odia sus dientes amarillos, sin embargo los dientes amarillos están amarillos porque están más calcificados, entonces son dientes más duros. A la gente no le gusta porque estéticamente no es tan bueno, pero si es amarillo tu diente es porque está más calcificado, es más duro, ¿verdad? Por eso que los dientes de la gente mayor generalmente se vuelven más amarillentos, ¿o es por la comida nomás también? También, ¿verdad? Pero son varios factores, pero uno de ellos es la clasificación, ¿verdad? Bien. Porque luego tenemos gente que toma mate, tereré, café. Todos. Entonces eso puede también en la edad adulta hacer eso. Ir teñiendo los dientes. Entonces, volviendo al punto inicial, ¿verdad? Depende de todos estos factores para que llegue esa caries, llegue a la pulpa. Y una vez que llega a la pulpa, eso duele. ¿Y cómo duele? Quienes hemos tenido alguna vez sabemos que duele. Duele muchísimo. Sí. Entonces, ahí es donde va a lo que se llama tratamiento de conducto para extraer todo lo que está dentro del conducto. ¿Por qué? Porque ya se infectó y ya no te sirve eso. Esa pulpa ya no sirve. Claro. Lo único que sirve es para seguir infectándose, formar pus y contaminar. Entonces, hay que limpiar eso y cerrar debidamente para que ese diente pueda seguir utilizándose como una madera seca, digamos. Sí. Así como usamos la puerta. La puerta alguna vez fue un árbol y luego se secó y ahora es puerta y nos sirve igual. Claro. O sea, el tema nuestro hoy en el programa es justamente para cuando una persona debe hacerse tratamientos de conducto, que es lo más conocido, ¿verdad? Tratamiento de conducto, y muchas veces esa persona dice, no, qué pucha, tratamiento de conducto, doctor, sacame nomás ya no sirve este diente. Entonces, eso es lo que el doctor nos va a explicar hoy, cuándo sí y cuándo no. No es que uno decide, no quiero más que me duela, sino, y sacame, sino si se puede recuperar o no. Siempre se trata de recuperar, ¿verdad, doctor? Siempre, la escuela nueva, digamos, nosotros siempre tratamos de recuperar los dientes siempre que se pueda. Hay dos cosas que tiene que entender el paciente. Porque hay dos tipos de pacientes. Está el que llega diente semisano, o sea, que tiene muy poca destrucción, pero le llegó a doler y dice, doctor, extráeme este diente. Claro. Y está el otro paciente que ya su raíz ya no da más, está ya en el fondo, ya queda 1/3 de la raíz apenas, y el paciente quiere que le mantenga. Entonces también ese paciente tiene que entender que llega un momento en el que ya no sirve ese diente y ahí es donde tenemos que extraer y colocar un implante, que luego vamos a hablar. Perfecto, y de eso es lo que vamos a aprender hoy con el doctor Oscar Báez. Ahora vamos a hacer un corte, volvemos enseguida.
Bueno, vamos charlando con nuestro invitado, el doctor Oscar Báez. Él es odontólogo y el tema de hoy es endodoncia versus implantes dentales. Cuando tenés un problema, tenés una caries que ya está bien profunda, se tiene que hacer, te duele, te molesta. Hay mucha gente que dice, Dios mío, no quiero más pasar por este tema, sacame el diente. Porque así, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo sí y cuándo no? De eso estamos charlando en este programa y tenemos un material que vamos a presentar, por favor. Beneficios de la endodoncia. Fundamentalmente y teniendo en cuenta que es un tratamiento que no tiene muchos riesgos y que es prácticamente indoloro, el beneficio principal es que salva dientes que de otra forma serían extraídos y evidentemente no existe un sustituto tan bueno como sus propios dientes ni que sean más eficientes que ellos en la masticación. Tratamiento mucho más económico, menos cruento y rápido. Si hay fracaso, se puede intentar retratar. Reendodonciar. Endodoncia es todo lo que tenga que ver con arreglar el diente de caries. No. A ver. Endodoncia es, endo es dentro. Y donto es diente, Sí. dentro del diente, ¿verdad? Endodoncia. Entonces es ya el la tratamiento endodoncia, de conducto. la endodoncia va a tratamiento de conducto el diente por culpa de la caries, digamos. Claro. ¿Verdad? Pero el tratamiento de caries es un tratamiento un poco más, menos compleja, Sí. digamos. O sea, endodoncia es cuando ya es tratamiento de conducto. Tratamiento de conducto. Perfecto. Entonces, lo que decía, totalmente correcto y solamente vamos a retocar algunos puntos, ¿verdad? Se hace el tratamiento de conducto, como habíamos explicado, para sacar todo lo que queda adentro, porque cuando se infecta el diente, pasa por varios estadios. Primero duele, eso quiere decir que sigue vivo, por eso sentís Claro. que duele. Luego deja de doler y ahí es donde la gente se deja estar. ¿Por qué? Porque dejó de doler, el diente ya no molesta y ahí se está infectando ese diente en ese tiempo. ¿Por qué? Porque ese diente, como ya murió lo que hay adentro, a uno no le llega la información, ¿verdad? Claro. De qué es lo que está ocurriendo. Entonces se infecta y cuando se forma pus, ahí otra vez el paciente va al consultorio. Entonces ahí lo que se hace es extraer todo lo que hay de pus, todo el resto, se medica con antibióticos. Cuando está óptimo, se obtura eso. ¿Y se puede trabajar en un diente que está infectado, doctor? O sea, usted puede trabajar, y no digo hacer el tratamiento de conducto, pero limpiar, no sé, algo, si está infectado y le duele al paciente. Correctamente. ¿Sí? ¿Verdad? Es más, el paciente que ya viene con pus y es visible el pus en la encía, ¿verdad? Ese paciente ni siquiera necesita de una anestesia. ¿Por qué? Porque ya está muerto el diente, se puede trabajar. ¿No le va a doler? No le va a doler porque ¿Y cómo el diente si le duele ya? ¿Se va con dolor? le está doliendo porque hay pus y hay una compresión ahí adentro del diente y Sí. de la encía. Esa Sí. compresión es lo que le hace doler en ese momento. Por eso digo que hay varios estadios. Y ahí cuando se va con pus, ¿qué es lo que le hace? Y se drena, Se saca la pus. se drena, sí. Se abre el diente, se limpia con una lima como habíamos visto en imágenes, ¿verdad? Y una vez que se limpia todo, obviamente el clínico, el especialista, se da cuenta de eso porque va evaluando cada vez que... Porque cuando hay pus, ya el tratamiento directamente va a 2 o 3 sesiones por lo menos. Porque el paciente tiene que medicarse, tomar antibióticos, se tiene que ir drenando. La siguiente vez que viene, vamos a ver que esa encía va a ir bajando de nivel, ¿verdad? Sí. Y cuando baja totalmente, ya no hay pus, ahí se obtura. Ya. ¿Verdad? Muchas veces falla el tratamiento también, puede ser varios motivos. Hay un caso que se llama anacoresis, que muchas veces el diente se infecta a través de la sangre. Ponerle que el paciente tenga alguna infección en la sangre y es como que al pasar deja algo ahí y entonces el diente se puede infectar a través de la raíz, no a través de la corona, ¿verdad? No por fuera de la boca.
Por otro lado, se puede infectar porque no se obturó bien, que no debería ser así, pero puede ocurrir. ¿Verdad? Filtró. Si filtra la obturación, pueden entrar microorganismos y eso vuelve a infectar. Entonces hay que retratar. La historia está en volver a recuperar ese diente hasta lo último, ¿verdad? Que ya no da el diente, bueno, se recupera. Eso es. Bueno, yo les quiero contar, yo estoy atendiendo al doctor, pero estoy toda así tensa, porque hay gente que tiene miedo al odontólogo, da una cosita así. Generalmente la gente más joven no, porque, más joven que yo, no, porque ya hay especialistas en niños, pero una época en que los especialistas, no habían especialistas en niños en el tema odontólogo, y te iba al mismo que tu mamá, y no tenía la paciencia necesaria y te queda el miedito, ¿verdad? Y más si tuviste alguna vez un dolor, alguna caries que te produce ese dolor y todo eso, entonces es como una memoria emotiva no muy agradable. ¿Y qué hace usted cuando se va así un miedoso, una miedosa como yo, por ejemplo? Yo siempre digo al paciente, justamente, bueno, de hecho uno se da cuenta cuando el paciente, bueno, con experiencia uno se da cuenta ya que el paciente tiene miedo. Pero siempre es importante, y le decimos acá al público que mucha gente nos ve, que si tiene miedo le tiene que decir a su odontólogo que él es muy miedoso. Sí. Entonces uno toma otros recaudos, ¿verdad? Una buena anestesia, sin margen de error, ¿verdad? Yo tengo un paciente normal que no tiene mucho miedo, le coloco... Normal, o sea, ya soy anormal, doctor. No. Yo digo paciente normal que no es ese que tiene muy... que no tenga demasiado miedo, ¿verdad? Es normal. El paciente está esperando que uno le anestesie y que para él también que todo sea normal, que no le duele y tal, claro. Pero no toma tampoco... Pero es bueno decirle al profesional, ¿sabes qué? De verdad, no sé por qué, o porque alguna vez tuve una mala experiencia o lo que sea, me muero de miedo, me pongo nerviosa o nervioso. Entonces ya el profesional hace mejor, o sea, el mismo trabajo, pero con más paciencia tal vez, ¿verdad? Tiene mucho miedo. Y sí, es importante. A mí me llaman pacientes, de repente me dice, doctor, y ya te cuento, antes que nada, que yo tengo un miedo terrible, así es que tenés que tomar. Entonces, a mí me da un gusto eso, ¿verdad? Porque yo sé que yo puedo solucionar ese problema, ¿verdad? Claro. Y es muy fácil de solucionar, solamente me tiene que contar. Claro. Entonces, como te digo, para que no esté tenso ahí el paciente mientras está haciendo el trabajo. Una pomada anestésica para que no sienta ni siquiera la agujita, la primera agujita que entra, porque luego ya no siente tampoco por la anestesia. Entonces, son pequeños recaudos a tener en cuenta. Pero sí hay pacientes que tuvieron, más todavía gente adulta de 40 para arriba, ¿verdad? Que tuvieron una infancia donde todavía no había tanta tecnología, no se usaba casi la anestesia, entonces tuvieron malas experiencias, ¿verdad? Entonces por eso también tienen miedo. Claro. Y hay otros que tienen miedo ya porque sí. Claro, ¿verdad? Porque son miedosas nomás, ya se tienen. Bueno, hablamos de los beneficios de la endodoncia y ahora tenemos un material que habla de las desventajas de la endodoncia. Vamos a ver, por favor. Desventajas de la endodoncia. Algunos pacientes experimentan dolor durante el procedimiento de endodoncia. Si el paciente llega con un diente con dolor e infección, es más difícil para él que la anestesia haga efecto completamente. Puede llevar más tiempo completar el procedimiento, ya que la infección debe desaparecer antes del sellado final de los conductos del diente. La infección como resultado de la endodoncia fallida requiere tratamiento con antibióticos y frecuentemente la extracción del diente. Sin tratamiento, la infección se disemina en el paciente provocando fiebre y otras complicaciones de enfermedad. O sea, las desventajas es cuando no se hace bien la endodoncia, ¿verdad? Sí. Porque si no, no tendría desventaja. Claro, no tendría que tener ningún problema una vez que se hace la endodoncia. Como habíamos ya hablado, o puede filtrar o puede tener una infección por otra vía. Entonces, ahora, acá, por ejemplo, en ese material decía, si el paciente llega con un diente con dolor e infección, es más difícil que la anestesia haga efecto completamente. ¿Ahí ya la anestesias al paciente cuando llega con infección y con... o cómo se hace?
Si hay pulpitis, que es la primera fase del dolor dental, Sí. ¿verdad? Cuando hablamos de pulpitis, estamos hablando de un dolor de diente, pero un diente que sigue vivo. Ese diente no se puede tocar así nomás, eso hay que anestesiar. Ya. Hay que esperar que le pase. De hecho, si viene con dolor y yo la anestesio y al toque le pasa el dolor, es porque mi anestesia ya tomó. Funcionó. Ya, Sí. perfecto. Bueno, y tenemos que hacer el corte. Bueno, a la vuelta del corte, porque mucho todavía tenemos que hablar, ventajas de los implantes dentales y después vamos a hacer el cuándo este y cuándo lo otro. ¿Te parece, doctor? Genial. Dale, hacemos el corte. Continuamos hablando con nuestro invitado, el doctor Oscar Báez, odontólogo. El programa de hoy es endodoncia versus implantes dentales. ¿Cuándo una cosa y cuándo la otra? ¿Por qué? Porque es muy común, no solamente acá en nuestro país, sino en otros países también, que la persona que ya tuvo una caries, que ya tuvo un tratamiento de conducto, que le duele, que no sé qué, vaya y diga, no sabes qué, sacame nomás ya. Ya no quiero más sufrir, sacame y me pones un implante. ¿Cuándo uno y cuándo el otro? Es lo que estamos tratando de descubrir con nuestro invitado. Y ahora vamos con otro material que habla de las ventajas de los implantes dentales. Ventajas de los implantes dentales. Permanente y duradero. Resulta más rentable por su capacidad de durar muchos años. Se ajusta naturalmente y no causa incomodidad. Se ven como dientes naturales. Requieren mínimo tratamiento. No afectan a los dientes adyacentes. Muy bien, ahí está entonces. Las ventajas de los implantes dentales, doctor. ¿Está correcto? Está correcto, está correcto. Obviamente, siempre que perdemos un diente, por lo que fuere, los implantes dentales vienen a formar parte de la primera opción, que debería de formar parte de la primera opción. ¿Por qué? Porque si le falta un diente a una persona, entonces el implante se coloca de forma independiente. O sea, estamos colocando una raíz artificial que no afecta al diente de al lado, porque al colocar un puente, por ejemplo, hay que gastar el diente vecino. Sin embargo, en este caso no. Ya. Por eso, fundamentalmente, el implante es... Y aparte porque ya tiene una comprobada calidad y por los años ya que tiene en el mercado, ¿verdad? Bueno, y ahora queremos ver las desventajas de los implantes dentales. Tenemos que decidirnos qué vamos a hacer. A ver. Desventajas de los implantes dentales. Los implantes pueden resultar algo costosos. Existe la posibilidad de que el hueso rechace el implante. Es muy poco común. La cirugía puede causar dolor, hinchazón o el sangrado en algunos casos poco frecuentes. Puede que exista daño en los nervios de los músculos adyacentes, infección debido a roturas y flacidez. Dios mío, doctor, explícame esto. Ninguno es correcto. No está correcto. Bueno, a ver. Bueno, en cuanto al costo, yo les cuento que, bueno, el paciente ya va a comparar luego cuando tenga que hacerse un puente o un implante. Siempre el implante va a tener un pequeño costo, un poquito más caro, pero evaluando todos los factores, que no desgastas tu diente sano que está al lado, Claro. que el implante se hace en una sesión y se va y ya está. En ese sentido, entonces uno puede decir que no es tan caro al final. Por otro lado, que el hueso rechace, prácticamente ya no hay esa posibilidad. Rechazo ya no hay. Ya. Si el implante no funciona, podía haber otros factores por los que no funcionó. A lo mejor no se hizo una buena profilaxis bucal. Porque siempre que colocamos implantes dentales, lo primero que hacemos es revisar toda la boca, si hay caries, si hay gingivitis, si hay todo lo que hay alrededor. Nosotros no queremos suciedad en nuestra periferia, donde trabajamos. Tiene que estar todo limpio. Si no se toma esos recaudos, por ejemplo, ¿verdad?
si de repente el paciente está tomando algún tipo de medicamento para el hueso, no nos hace saber, ¿verdad? Entonces, esa profilaxis antibiótica, por ejemplo, es muy importante si no toma el paciente, tanto porque el profesional no le dio o porque el paciente no cumplió en tomar. Entonces, claro, son las pequeñas razones por las que podría el paciente, el implante no óseo integrarse, que es la palabra que se utiliza cuando el implante prende. La gente siempre utiliza ese término de prender. Ahora, doctor, lo que yo quiero saber es cuándo, porque acá el tema es endodoncia, o sea, tratamiento de conducto versus implantes dentales. ¿Cuándo es recomendable uno y cuándo es recomendable el otro? Bueno, básicamente cuando viene el paciente con un diente todavía en boca, ¿verdad? Y nosotros evaluamos que hay un diente recuperable, entonces se hace hasta el último tratamiento para poder recuperar y rehabilitar ese diente. Entonces en ese caso se hace un tratamiento de conducto y luego se pone un perno y una corona de porcelana y queda como nuevito, ¿verdad? Ahora, cuando ya el diente tiene pus, tiene pérdida ósea, tiene reabsorción de la raíz, ya no da básicamente esa raíz, entonces se extrae y se pone, se coloca el implante. O sea, ahí ya no vale la pena hacer el tratamiento de conducto. Ya no vale entonces, la pena. Pero es el médico el que determina eso al mirar y al inspeccionar, no el paciente que ya no quiere nomás tener dolor y dice, sácame el diente. Por supuesto. Nosotros siempre le explicamos al paciente, muchas veces ocurre que, por ejemplo, tenemos raíces que ya casi no dan, pero sí, mira, está en el margen, ese que le podés hacer el tratamiento de conducto, ponerle un perno y se puede quedar la corona de porcelana encima, pero tenés ese comprometimiento de que por ahí, aquí a 6 meses, 1 año, eso podría fallar o venir abajo porque ya tiene tan poco agarre, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ese es el momento en el que el profesional tiene que darle el consejo exacto y un buen diagnóstico y explicarle al paciente que ese diente ya no da y hay que extraer. ¿Y un diente que ya tiene tratamiento de conducto puede tener otra vez otra caries? ¿Y qué se hace en ese caso? Bueno, puede tener caries, de hecho que sí, porque la caries básicamente es el derretimiento de ese diente por falta de higiene, vienen bacterias y cosas, ¿verdad? Y entonces se produce la caries. No le va a pasar nada al diente a no ser que la caries haya avanzado muchísimo. Pero porque no va a sentir ya dolor. El diente con tratamiento de conducto ya no duele. Ya no duele. Si está bien hecho el tratamiento de conducto y si vuelve a tener caries, no tiene por qué sentir dolor el paciente. Perfecto. Bueno, tenemos preguntas en las redes sociales. Vamos a ver qué nos dice y quién quiere saber qué. Felipe de San Bernardino, ¿son más frágiles los dientes con endodoncia? Qué buena pregunta. Sí, son más frágiles. ¿Sí? Son más frágiles porque cuando se lleva a tratamiento de conducto el diente, se le saca toda la vitalidad, todo el soporte nutritivo que le daba la sangre a través de las arterias que tenían adentro. Sí. Entonces pierde eso y entonces se vuelve frágil el diente. Se puede fracturar con facilidad. Otra consulta en redes sociales. A ver, Marcos de Guarambaré. Entre los dientes con endodoncia y los implantes dentales, ¿cuál requiere mayor cuidado? Bueno, como mayor cuidado no hay una diferencia, digamos. Son diferentes los cuidados. Pero no hay un, digamos, mayor cuidado. Todos los dientes, acá hay que hablar otra vez de higiene, porque un diente que fue endodoncia, que se le hizo tratamiento de conducto y se rehabilitó, si uno no mantiene una buena limpieza, eso puede recidivar, ¿verdad? Puede volver a tener problemas, ¿verdad? Y los implantes, la misma cosa. Se coloca un implante, está bien hecho, todo chicho, se va. El paciente no tiene buena higiene, acumula placa, puede tener una periimplantitis y puede terminar perdiendo ese implante también por falta de higiene. O sea, no hay que tranquilizarse. O sea, higiene. No hay una diferencia entre mayor cuidado o no hay, ¿verdad? Pero son diferentes. Por ahí los cuidados a tener en cuenta y más todavía en el control por parte del odontólogo, ¿verdad? Porque si se va
Un paciente con implantes yo le controlo una cosa, si se va con un conducto yo le controlo otra cosa. Claro. Pero al final todo confluye, digamos, otra vez en la higiene, ¿verdad? Claro. De parte del paciente, el cuidado que tiene que tener el paciente. Perfecto. Bueno, hacemos el corte, a la vuelta estamos en la parte final del programa. Bueno, seguimos charlando con nuestro invitado, el doctor Óscar Báez, odontólogo, y justamente yo le preguntaba, además de su consultorio privado, donde aparece el número telefónico cuando sale el doctor, si atendía en otro lugar y atiende en el Ministerio de Salud. En el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, obviamente que no se hacen implantes dentales en el Ministerio de Salud, pero obviamente, o sea, digo, para un buen diagnóstico y demás, siempre que podemos decir que el Ministerio de Salud cuenta con muchos odontólogos que son especialistas que le pueden asesorar al paciente. Claro. El paciente no sabe, partimos del principio que el paciente no sabe qué es lo que se tiene que hacer. Claro. Desde ya nosotros estamos tratando de recuperar lo máximo posible y educarle al paciente también con esa medida que tiene siempre del paciente de llegar y decir, doctor, extráeme este diente que me sigue jodiendo. Y lo interesante es que es a la mañana y es gratuita la atención, ¿verdad, doctor? Eso es. Los tratamientos son, digamos, básicos, ¿verdad? Porque estamos hablando de obturaciones, extracciones, algunas limpiezas y demás, profilaxis. Pero sí, el Ministerio de Salud, es importante que la gente sepa también, tiene centros de especialidades. Es cuestión de rebuscarse, ¿verdad? Porque mucha gente no va porque no tiene el efectivo para pagar a un profesional. Entonces, las personas que sí pueden, genial, van al consultorio privado, pero la gente que no puede, ¿cómo cuida su salud bucal? ¿Puede ir al Ministerio de Salud? ¿En qué lugares, doctor? Puede ir. Mejor, yo en este momento no te puedo dar todos los lugares exactos, pero el paciente se puede informar en el centro de salud más cercano que tenga. Por ejemplo, tratamientos de conductos se hacen en el Ministerio de Salud. Solamente que hay puntos, no en todos. Entonces, si se va al centro de salud más cercano, pregunta ¿dónde me puedo hacer un tratamiento de conducto? Y le puede asesorar el profesional que está más cercano, porque acorde a dónde vive también, porque acá nos está viendo mucha gente de todo el país. Así Entonces, mismo. Acorde a eso, ¿verdad? Es muy importante eso porque vos escuchaste todo el programa, pero de repente estás pensando, sí, pero a mí no me da el cuero para hacerme esto o lo otro. Entonces, sí, anda al centro de salud más cercano y pregunta dónde te puede atender un odontólogo gratuitamente y que te dé el diagnóstico. Exactamente. Doctor, usted quería hacer también algunas recomendaciones a la gente. Y justamente esto, ¿verdad? Justamente recomendaciones. Que no se dejen estar, que el paciente cuando en el menor tiempo que pueda percibir un problema, una pequeña caries, que vaya a consultar donde sea, ¿verdad? O al Ministerio de Salud o con su odontólogo de cabecera, digamos. Pero no se dejen estar porque muchas veces hay tratamientos que podrían haber sido de una forma y porque llegó tarde ya no tuvimos más opciones que extraer el diente, por ejemplo. Entonces, igualmente, si ya se extrajo el diente, por ejemplo, puede ir ya a consultar una vez que se extrajo el diente, ¿qué me puedo hacer acá para recuperar este diente? A lo mejor podría inclusive pagarse un implante, pero llegó tarde y se reabsorbió el hueso, ya se tiene que hacer un injerto, ya es más complicado. Por eso siempre el tiempo es muy importante, el tiempo que gana el paciente al apurarse a ir a consultar, ¿verdad? Y otra cosa, doctor, las caries y todo no se curan solas. O sea, de repente te molesta y después te deja de molestar, no quiere decir que se curó, quiere decir que no te está doliendo, pero el daño sigue aumentando. De hecho, si la caries es profunda y si el diente ya dolió, no te dejó dormir una noche y después dejó de doler, es porque murió tu diente. Entonces, si murió tu diente, entonces ahí es donde más tenés que ir a consultar. El paciente, por lo menos, y más todavía el paciente del campo, cree que porque dejó de doler,
ya no tiene que ir a consultar, porque me dejó de molestar, qué suerte. No es así. No solo el campo, acá también, por todos lados. Sí, no te duele y no te vas. Claro. Entonces, está mal. Una vez que empieza a tener problemas, ya tiene que ir a consultar para ver qué es lo que tiene, porque el odontólogo lo único que le puede decir bien, darle un buen diagnóstico. Perfecto. Súper claro, doctor Oscar Báez, muchas gracias por su presencia aquí en el programa. Muchas gracias a usted por la invitación. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. SPS, Medicina Prepaga de Cooperativistas, es un servicio de Coomesipar Limitada. Paracetamol Matidol, contra el dolor y la fiebre. Apracur, té caliente, te calma. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.